A grabar la clase. Muy bien. Entonces ya, vamos a empezar la clase de hoy de séptimo B, proyecto 2, semana 5. Dentro de las ciencias naturales tenemos la actividad número 4. Vamos entonces a aumentar un poquito para que se observe. Ya. Entonces, el tema de hoy es... Ahí vamos. Aquí está, ¿no? El tema de hoy es... Aquí tenemos... Aquí está. Vamos a ver las funciones de las plantas. Fotosíntesis, la nutrición y la respiración en las plantas. Reproducción. Bueno. Entonces aquí vamos a iniciar directamente por el conocimiento previo. Para iniciar una clase, iniciamos reactivando la parte cognitiva y la parte que se relaciona con el tema, ¿no? Vamos directamente. Entonces estamos viendo aquí una introducción, cuidar las plantas, ¿no? ¿Por qué es importante las plantas para nosotros? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo podemos ayudar a las plantas a cuidarlas, ¿no? Plantar un árbol. Si ya tiene que riegar las plantas. Realiza un huerto familiar. Y otra parte importante es reutilizar las hojas y cartones. Cuidado con las fogatas. Y por último, si ayudas a las plantas, también ayudas a nuestro planeta. Esta es una frase importante, ¿no? Si ayudas a las plantas, también ayudas a nuestro planeta. Bueno, entonces acabamos de ver un video que ya nos indica cómo debemos cuidar a las plantas. ¿Por qué las plantas son tan importantes para nosotros? Entre otras cosas, ya vimos que daba oxígeno, nos daba sombra, protege de inundaciones. ¿Cómo podemos cuidarla? Ahí nos dan unos consejos de sembrar un árbol
regar las plantas, hacer un huerto. Y entonces decía una frase que podemos hacer, ¿no? Cuida las plantas y mantendremos la vida. Entonces, en el inicio del conocimiento previo, dice usted aquí una actividad, ya algunos la han de haber tenido hecha. Escribe en una hoja de tu cuaderno una frase que motive a cuidar las plantas y espacio verde dentro alrededor, ¿no? Ahí cada uno puede escribir una frase motivadora. Cuida las plantas y mantendrás la vida. Cuida la planta y seguirá habiendo seres vivos, ¿no? Aquí a usted le toca hacer una frase motivadora. Luego la introducción del conocimiento, ya iniciando un poco acerca de alguna idea de lo importante que son las plantas. Vamos a ver entonces las 3 funciones importantes de la planta. Observa los videos junto a familiares, realiza la lectura de esta a continuación. Conteste las siguientes preguntas. Introducción. Las plantas son todos los seres vivos. Las plantas, como todos los seres vivos, tienen 3 funciones vitales, ¿no? ¿Cuáles son las funciones vitales? Nutrición, relación y reproducción. Iniciamos la primera función de nutrición. Las plantas, al ser unos seres vivos, necesitan alimentarse, pero ellas son capaces de fabricar su propio alimento. Para elaborar su alimento necesitan agua, sales minerales, dióxido de carbono y luz. Dentro de la función de la nutrición, las plantas van a elaborar su propio alimento en la fotosíntesis. Para esto necesitan el agua, que como conocen, por las raíces absorbe la planta, las sales minerales, el dióxido de carbono, CO2 o gas carbónico, que es producido por la respiración de los seres vivos, por los automotores y por las industrias, y esto lo va a hacer durante el día, que es la luz solar. Necesita esta energía para hacer su propio alimento. ¿Qué va a formar? Vamos a ver que es la savia elaborada o azúcares que van a ver que se distribuye por todo el cuerpo y al final se aparece en el fruto, ¿no? A través de la raíz, la planta absorbe agua y sales minerales, sustancias que se encuentran en los suelos fértiles. La mezcla de agua y sales minerales forma la savia bruta. La savia bruta asciende hasta las hojas por unos conductos situados en el interior de la raíz y del tallo. Las hojas toman dióxido de carbono del aire. La mezcla de la savia bruta y el dióxido de carbono, con la ayuda de la luz del sol, se transforma en la savia elaborada, que es el alimento de la planta. Azúcares. Este importantísimo proceso es la fotosíntesis. Ocurre durante el día en las partes verdes de las plantas. Al realizar este proceso, las plantas expulsan oxígeno. Bueno, aquí está el resumen de la fotosíntesis, ¿no? Si recordamos la planta, esta función la hace en la hoja, claramente está en el dibujo. Debe tener de acá agua, sales minerales, que es la savia bruta, más el dióxido de carbono. Durante el día, ¿qué forma? La savia elaborada, que son los azúcares. Y además, que es la parte más importante que nos conviene a nosotros, es el oxígeno, que es claramente que es el elemento que a nosotros nos da la vida, ¿no? Ya nosotros ya sabemos que el oxígeno ingresa a nuestro cuerpo y reacciona con los nutrientes para proporcionarnos la energía, ¿no? Esta función que hace de la planta se llama fotosíntesis y se hace en la hoja durante el día, ¿no? Finalmente, la savia elaborada se reparte por toda la planta a través de los conductos situados dentro del tallo. De este modo, el alimento llega a toda la planta.
Entonces hemos visto lo que es la función de nutrición, ¿no? Aquí hay un resumen, ¿no? Las plantas son autótrofas, es decir, que hacen su propio alimento mediante un proceso que se llama fotosíntesis. Fabrican su propia materia orgánica, ¿no? La materia orgánica es la que tiene carbono a partir de materia inorgánica, según otras sustancias como agua, sales minerales y CO2. Y durante el día, ¿qué es la energía solar? También, como el resto de los seres vivos necesitan respirar, por lo que también requieren de oxígeno, del mismo modo también necesitan expulsar las sustancias de desecho, ¿no? Nosotros podemos completar ese contenido, reforzar un poquito con lo que está aquí, ¿no? Aquí está la función de nutrición. Que aquí vemos que la planta tiene agua, sales minerales, CO2 para hacer su sustancia nutritiva y forma su propio alimento. Vamos entonces a ver la otra función, ¿no? Entonces vamos viendo la siguiente función que toca, la función de relación. Vamos a ver un video ahí, por favor, atento. Las plantas se relacionan con el entorno. Las plantas, al igual que los demás seres vivos, se relacionan con el ambiente y responden a los estímulos que éste les envía. Aunque no se desplazan como los animales, sí tienen movimiento. ¿Cómo se relacionan las plantas con su entorno? Las plantas son capaces de reaccionar con un movimiento ante el contacto y también ante otros estímulos como la luz, la gravedad o la humedad. Estas formas de relación con el medio se llaman tropismos, que son los movimientos de crecimiento de la planta en los que varía la orientación de esta, y nastias, que no son movimientos de crecimiento, no son respuestas pasajeras, breves. Bueno, entonces aquí lo que nosotros estamos viendo es qué relación tiene la planta con su medio, ¿no? Generalmente tiene con sus factores. Hay un movimiento que es de crecimiento que se llama tropismo. De acuerdo a qué factor se orienta, toma su nombre, ¿no? Y una terminología nueva que es nastia, que es un ligero movimiento que tiene ciertas partes de la planta, ciertas plantas, algún estímulo externo. Este ejemplo que está aquí es de una planta carnívora, pero hay otros ejemplos que tocan las hojas y se encogen y las flores también se abren a la luz. Vamos a ir viendo los ejemplos aquí. Que se producen en las plantas como reacción a un estímulo externo. Algunos de los tropismos más conocidos son el fototropismo, el hidrotropismo y el gravitropismo. El fototropismo, cuando las plantas crecen hacia la luz; el hidrotropismo, cuando las raíces de las plantas siempre crecen buscando las zonas más húmedas del suelo; y el gravitropismo, que es que la raíz crece hacia abajo, el tallo hacia arriba. Bueno, antes de avanzar, aquí lo que estamos aprovechando este recurso para poder dar una mejor explicación, ¿no? Entonces aquí el crecimiento que denominamos tropismo de la planta toma el nombre de acuerdo hacia el estímulo, ¿no? El tallo se dirige hacia la luz, luz viene de fototropismo. Las raíces hacia, buscando las partes húmedas, el agua hidrotropismo. Y también las raíces, como se dirigen hacia abajo, ¿no? Todo objeto debe caer y aquí se dirige hacia abajo. Entonces habla acerca de la gravedad. Entonces toma el nombre de ahí, gravitropismo. A pesar que en otras partes del contenido habla del geotropismo. Geo porque es tierra, ¿no? Como se dirige hacia la tierra, también se denomina geotropismo. Ahí vamos a ver los ejemplos, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo de fototropismo, que es cuando las plantas crecen hacia la luz. Aquí claramente se ve que se dirige hacia el estímulo, ¿no?
El estímulo aquí sería la luz. Entonces la planta se dirige hacia la luz. Por eso se llama fototropismo. Ahora vamos a ver un ejemplo de galáctico, que es cuando la raíz crece hacia abajo y el tallo hacia arriba. El tallo siempre va a buscar arriba, va creciendo hacia arriba. Bueno, aquí está el ejemplo que se ve, ¿no? El tallo va buscando la parte de arriba, que es la luz, fototropismo, y la raíz hacia abajo, buscando el gravitropismo, que sería, ¿no? Porque es hacia abajo, ¿no? Bueno, al final se toma lista, ¿no? Ahora veremos unos ejemplos. A ver, un momento, ¿no? Entonces aquí estamos viendo lo que es nastias. Nastia es un ligero movimiento hacia un estímulo externo. Sismo, el nombre viene del movimiento, ¿se acuerdan del sismo, del temblor? Sismo nastia. Es decir, que por el viento reacciona. Foto de luz. De acuerdo a la luz viene la reacción. Aquí vemos un ejemplo de sismonante, que es la respuesta, vuelvo a repetir, a estímulos mecánicos, en este caso de contacto, que pueden hacer que las hojas se peguen. Vemos como las hojas ahora se van a pegar. Vemos que al tocarlas, al contacto se cierran. Entonces aquí se ve, de acuerdo al movimiento, las hojitas se van cerrando, ¿no? Veamos las flores. Y ahora vemos un ejemplo de fotonasia, que es la respuesta a la intensidad luminosa que provoca la temperatura de muchas flores. Si nos fijamos en las flores, vemos que cuando estaba de noche estaban cerradas y ahora que está saliendo el sol, vemos como se van abriendo. Entonces claramente se ve que las plantas tienen ligeros movimientos hacia los estímulos. Fotonastia, porque vean, un estímulo externo se abren las flores. Bueno, entonces hemos aprovechado un recurso para ver la función de relación. En resumen, aquí dice, aunque las plantas no pueden desplazarse, ni tengan los órganos de los sentidos que tienen los animales, también reaccionan a estímulos del medio como luz, humedad, entre otros, ¿no? Aquí tenemos un recurso del texto que nos complementa la función de relación. Acá está, ¿no? Función de relación. Aquí está cómo reaccionan las plantas. Las plantas reaccionan, como ya sabemos, a ciertos factores. El crecimiento, el movimiento hacia un estímulo o crecimiento, el tropismo. Aquí está, las raíces se dirigen hacia el agua. Si se acuerdan, hidrotropismo. Los tallos hacia arriba, hacia la luz, fototropismo. Y aquí habla de la mimosa, una planta. Algunas plantas reaccionan cerrando sus hojas. Si la tocamos como la mimosa, eso se llamaba nastia, ¿no? Nastia. Sismonastia, porque era movimiento. Hace un ratito hablábamos nosotros de la fotosíntesis.
La fotosíntesis ya vimos que la planta toma agua, sales minerales, CO2 y forma su sustancia nutritiva. Esto lo hace durante el día. Pero podemos completar que la planta, por ser un ser vivo, también realiza la respiración. Es decir, que hace lo que nosotros hacemos a las 24 horas. Utilizamos el oxígeno, absorbemos y botamos el CO2. Por lo tanto, la planta hace fotosíntesis durante solo el día. Toma el CO2 y bota oxígeno. Y la respiración hace las 24 horas, lo que hacemos nosotros. Toman oxígeno y botan CO2. Por eso es que generalmente cuando uno duerme no debe estar con unas plantas, porque se aprovechan también del oxígeno que tenemos en el ambiente. Y por último, tenemos otra función que es la reproducción, ¿no? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Las plantas, como todos los seres vivos, para poder vivir, tienen que cumplir las funciones vitales: la nutrición, la relación y la reproducción. En la que estábamos viendo, la nutrición ya vimos, relación, y toca hacer algo, hablar algo de la reproducción. Hoy vamos a conocer la reproducción sexual de las plantas. Las plantas tienen dos maneras de reproducirse muy diferentes. Pueden tener reproducción sexual o reproducción asexual. Hoy vamos a conocer la primera de ellas. La reproducción sexual ocurre en las flores de las plantas, cuando se unen una célula sexual masculina con una célula sexual femenina. Bueno, entonces la reproducción sexual es cuando hay los dos sexos, masculino y femenino. Aquí vemos las células sexuales. En la planta, en la flor, la célula sexual masculina es el estambre. Y la célula sexual femenina en la flor es el óvulo. Cuando el estambre ingresa aquí en esta parte del pistilo y baja por el tubo, y aquí se ve que se une al óvulo, se fecunda, forma el cigoto, que luego en una transformación se va a ir formando la semilla y el fruto, ¿no? Cuando pasa el tiempo, esta unión de células produce una semilla de la que saldrá una nueva planta. Para conocer mejor la reproducción sexual de las plantas, es necesario conocer las distintas partes de una flor y qué funciones realiza cada una de ellas en la reproducción. ¿Queréis aprender muchas más cosas sobre la reproducción sexual de las plantas? ¿Queréis conocer las partes de una flor y saber qué son los estambres y el pistilo? Bueno, entonces aquí vemos la parte sexual de la flor, ¿no? La parte de la flor. Estambres son los filamentos que en su parte más ancha, que se llama antera, tiene el polen, que es la célula sexual masculina. Y el pistilo, que tiene esta forma, el pistilo, aquí tiene la célula sexual femenina, que es el óvulo, ¿no? ¿Queréis descubrir el proceso de polinización? La polinización es cuando el polen tiene que llegar a esta parte, hacia el pistilo, ¿no? ¿Cómo se transporta? De dos maneras. Muchas veces los insectos, como la abeja que usted lo que veía aquí al inicio del video, en sus patas lleva el polen para cambiarse de flor y la va a fecundar, ¿no? Aquí está el polen, o puede ser el viento.
para que luego el polen se dirija a esta zona del pistilo para fecundar el óvulo. ¿Cómo se forma un fruto? Ahí se ve, ¿no? Que se va formando el fruto. ¿Queréis saber la importancia que tienen los animales y las plantas en el equilibrio de la vida? Sí, pues haz clic en este. Entonces ya con este recurso hemos completado acerca de lo que es la reproducción de la planta. En resumen, nos comenta, como hemos visto, la mayor parte de las plantas tienen flores, donde se forman las semillas que germinarán y darán lugar a las nuevas plantas. Otras que no tienen flores, como los musgos y los helechos, se reproducen por medio de esporas. En el contenido que tenemos aquí nos comentan, nos complementan el conocimiento de la reproducción. Aquí está reproducción sexual. Aquí podemos ir directamente a la parte sexual, a la parte que nos interesa, que es la parte aquí. La reproducción sexual en las plantas con flor tienen etapas como la polinización. Aquí está, ¿no? El polen, si lo ven aquí, una de las maneras, el insecto le lleva a otra flor. Donde este polen ingresa aquí y se une al óvulo, que lo fecunda. Luego en la fecundación, cuando el óvulo está fecundado, el pistilo aumenta su tamaño, ¿no? Para formar el fruto. Pero para eso debe perder los pétalos, que toda una flor es la parte rojita, y los sépalos, que es esta parte verde, apenita que sale, tienen que salir para luego formar el fruto. Donde tenemos la semilla, esto es lo que se llama reproducción sexual, porque intervienen dos sexos. Pero también aquí hay un ejemplo, porque hay alguna forma de reproducción asexual. Es decir, que a partir de una parte de la planta o de la parte del tallo de la planta madre se puede originar un nuevo planta, una nueva planta, un nuevo ser. Aquí tenemos los bulbos. ¿Qué son los bulbos? Es la cebolla colorada, que todos han conocido, la cebolla colorada, ¿no? Son tallos gruesos, cortos, que pueden originar una nueva planta, ¿no? Pero también hay otro que también lo conocemos como los tubérculos, que es la papa, igualmente. Son tallos subterráneos muy gruesos que contienen sustancias nutritivas. Si nosotros alguna vez hemos visto que la planta, si la papa pasa bastante tiempo, está en un lugar fresco, puede desarrollar las raíces y se puede sembrar. Y también la cebolla colorada también, si nosotros la tenemos en algún momento, mucho tiempo en un lugar fresco, en la refrigeradora también le va creciendo y puede formar una nueva planta. Y por último, una terminología que aparece aquí que se denomina esquejes, que es cuando nosotros muchas veces hay personas que arrancan un fragmento del tallo y lo ubican en el suelo y de ahí nace una nueva planta. En resumen, tenemos las tres funciones de la planta, ¿no? La primera que vimos era nutrición, fotosíntesis. La planta utiliza agua, sales minerales y CO2 durante el día y bota y produce, ¿qué produce? Su propio alimento y lo más importante para nosotros es el oxígeno. Luego, hemos visto cómo se relaciona la planta, ¿no? Aquí hablamos del tropismo, fototropismo, como el tallo se dirige al sol, hidrotropismo, la raíz se dirige hacia el suelo buscando el agua, gravitropismo, la raíz se dirige hacia abajo, y vimos nastia, un nombre nuevo, ¿no? El momento que la mimosa la tocan o se mueven sería sismonastia. Y por último, lo que era reproducción sexual, que intervienen los dos
sexo, las dos células sexuales. Aquí la masculina es el polen y el femenino es el óvulo que está dentro del pistil. Y vemos cómo se fecunda, cómo se lleva y luego se transforma en el fruto, ¿no? Eso sería el resumen de todo. Entonces, como ya saben, su trabajo que les quedaría en la reconstrucción del conocimiento es elaborar un organizador donde estén las tres funciones con una definición corta, y a cada uno le va a poner un dibujo o un recorte, ¿no? Ayúdese del material que tiene aquí, ¿no? Entonces, como en toda clase se desarrolla contenido y se hace ciertas actividades, entonces, ¿para qué todo esto? Tenemos que siempre llevar una aplicación. En la aplicación de este momento sería más o menos la concientización de lo que es importante en las plantas. Entonces, para esto te hace la siguiente pregunta. ¿Qué piensas sobre la desaparición de extensiones de bosque debido a los incendios forestales? ¿Cómo nos veríamos perjudicados? Es claramente que la planta es parte vital del ecosistema de los seres vivos. Si la planta se destruye en cierta zona, esa zona, en primer lugar, se van a morir seres vivos, se van a destruir los ecosistemas, se van a morir animales, y también nos va a afectar porque va a haber mayor contaminación, porque en vez de haber más oxígeno, va a haber más CO2. Al final seríamos perjudicados todos. Y por último te pregunta, ¿qué crees que pasaría si alguna de las tres funciones vitales de la planta no se realiza? ¿Qué piensas si la planta no podría realizar su nutrición? ¿Qué piensas si la planta no podría hacer la relación con los factores? ¿Y qué piensas si la planta no podría hacer una reproducción? Si no se reproduce, desaparece la especie porque no hay nuevos orígenes, ¿no? Entonces, con esto hemos visto la clase de hoy, que es acerca de las funciones vitales de la planta, ¿no? Con todos estos recursos que hemos utilizado, aquí ya están las explicaciones respectivas, ¿no? Vamos entonces ya a concluir en esta parte. Vamos a pausar un ratito. A ver, un ratito aquí para pausar y vamos a